Hay cosas que uno no debería contar, no porque no sean ciertas, sino porque nadie las creería. Pero después de tantos años trabajando como velador, he aprendido que el silencio también se llena de ecos, y algunos nunca desaparecen. Me llamo Elías Rivas y llevo más de 20 años trabajando de noche, cuidando instalaciones de todo tipo, bodegas, fábricas, escuelas. Me acostumbré al frío, al crujir de los metales, a las sombras que se mueven solas cuando el viento sopla. Pero hubo un lugar que me cambió, uno al que nunca debí decir que sí. Fue una fábrica abandonada en las afueras del pueblo. El edificio era enorme, con techos altos y ventanales cubiertos de polvo. Antes fabricaban ahí partes de maquinaria pesada, pero había estado cerrada desde hacía años. Un conocido del sindicato me ofreció el trabajo, un turno tranquilo. Elías, solo para vigilar que no entraran vándalos o animales. Pagaban bien porque había que cubrir la noche completa. Acepté. ¿Quién no lo haría? La primera noche fue tranquila. Me entregaron las llaves, una linterna, y me explicaron que debía recorrer el lugar cada 2 horas. No había cámaras ni conexión a internet, solo una vieja radio portátil para avisos. El cuarto de vigilancia era un cubículo de metal, justo a la entrada con vista al portón principal. Caminé el perímetro. Las paredes internas estaban cubiertas de grafitis viejos. El eco de mis pasos rebotaba en el techo como si alguien me siguiera, pero me dije que era cosa de acostumbrarse. Lo raro empezó la segunda noche. Cerca de las 3 de la mañana, escuché algo que no venía del viento, un golpe seco, fuerte, como si hubieran arrojado algo pesado al suelo. Me levanté de inmediato, agarré la linterna y salí. Pensé que quizás había entrado alguien. Recorrí los pasillos hasta llegar al área de ensamblaje, donde estaban las máquinas grandes cubiertas con lonas raídas. Al principio no vi nada fuera de lugar, pero entonces noté una de las lonas tirada en el piso. La levanté con cuidado, esperando encontrar ratas o un gato, pero no había nada, solo un pequeño charco de agua, aunque esa zona estaba completamente techada. El agua formaba un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado de pie allí goteando. Regresé al cubículo con una incomodidad difícil de explicar. Me senté frente a la radio, puse música instrumental para relajarme y traté de convencerme de que eran cosas normales. El edificio era viejo, húmedo, y yo ya no tenía 20 años como para no sentir el susto. Pero justo cuando estaba cerrando los ojos un momento, la radio se apagó sola. Pensé que se había ido la batería, pero cuando la toqué sentí un pequeño zumbido, como si aún estuviera encendida. En lugar de música, se empezó a escuchar algo muy bajo, como si alguien respirara cerca del micrófono. No duró más de unos segundos y luego el sonido cesó. Miré por la ventana del cubículo, todo oscuro, todo quieto, hasta que vi una silueta pasar por el pasillo lateral. Me levanté de golpe, agarré la linterna, salí y di la vuelta por donde la figura había cruzado, pero no encontré a nadie, ni un ruido, ni un rastro. Regresé al cubículo y cerré con llave. Me senté, y la radio se encendió de nuevo. Esta vez, una voz clara y helada dijo: «No debiste volver». Ahí supe que algo no andaba bien con ese lugar, pero lo peor todavía no había comenzado. Estuve varios minutos sentado, sin moverme, con los ojos clavados en la radio. Esa voz no era como una transmisión común. Sonaba como si alguien la hubiera dicho justo detrás de mí, pero desde dentro del aparato tenía ese tono bajo, gastado,
como el de una persona que ya no habla seguido, como si las palabras le costaran trabajo. Intenté convencerme de que era una interferencia. Las fábricas viejas a veces atrapan frecuencias raras. Eso había leído en algún lado. Pero por más que giré la perilla, no volví a encontrar ninguna señal, solo estática. Y entonces noté algo más inquietante: el reloj digital del cubículo marcaba las 12:08, pero yo sabía bien que ya eran más de las 3:00. Lo confirmé con mi reloj de pulso y el celular. Todos los relojes daban la misma hora, menos el del cubículo. El tiempo ahí dentro parecía ir por su cuenta. Volví a hacer mi ronda, no porque tuviera ganas, sino porque sentía que si me quedaba quieto, algo podía acercarse. A veces moverse es lo único que hace que las cosas se mantengan lejos. Llegué al fondo del edificio, donde estaban los vestidores viejos. Nunca había entrado, pero esa noche, no sé por qué, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el olor era diferente. No era solo humedad y polvo. Había algo más, como si el aire estuviera estancado, cargado de un olor a metal y a madera mojada. Las bancas estaban cubiertas de hojas secas, aunque no había ventanas. Y justo en medio del cuarto, sobre una de las bancas, había una chaqueta colgada. Era igual a la mía, exactamente igual, incluso con el nombre bordado Rivas. Me quedé helado. No la había dejado ahí. Nunca había entrado a ese lugar. Me acerqué lentamente con la linterna temblando en mi mano, y al tocarla, la tela estaba tibia, como si alguien la hubiera estado usando hasta hacía poco. Di media vuelta para salir, y entonces lo escuché un susurro justo detrás de mí. «No cierres la puerta». Me giré de inmediato, pero no había nadie. La puerta se cerró sola, lenta, sin apuro, sin viento, solo cerrándose. Corrí, empujé con todas mis fuerzas. La puerta cedió, chirreando como si no hubiera sido abierta en años. Volví al pasillo principal con la respiración agitada. No volví a mirar atrás. De regreso en el cubículo, me encontré con algo que me dejó sin palabras. Había un cuaderno abierto sobre la mesa, uno que no estaba ahí antes. En la primera hoja, con letra negra y torcida, decía «Bitácora del turno de noche». Pasé las páginas, eran notas una tras otra, turno tras turno, descripciones detalladas de los ruidos, los pasillos, la radio, los susurros, las voces. Incluso hablaban del vestidor, de la chaqueta y del reloj que no marcaba la hora real. Pero lo que me paralizó fue leer esto al final de la última página: Elías Rivas, turno 31, aún dentro. La letra era mía, exactamente la mía. Cerré el cuaderno de golpe. Ya no sabía si estaba soñando, si era alguna clase de truco, si había inhalado algo raro. Pero una cosa era segura: yo no había escrito eso, o al menos no lo recordaba. Y en ese momento lo supe, o mejor dicho, lo sentí. Algo dentro de ese edificio me estaba observando desde el primer día. Algo que conocía mi nombre, que sabía mis horarios, que esperaba mis recorridos y que no tenía intención de dejarme salir afuera. La noche seguía tan quieta como siempre, pero yo ya no veía el mismo lugar. Sentía como si todo el edificio respirara, como si en cada rincón de esa fábrica abandonada hubiera algo despierto, algo que antes solo observaba, pero ahora empezaba a moverse. Volví a mirar el cuaderno. La última página tenía una nueva línea. No la había visto cuando la cerré, y estaba escrita con la misma letra que la anterior. Esta vez no te vayas. No sé si fue miedo o terquedad, pero arranqué la hoja con rabia, la rompí en pedazos y la metí en el basurero.
El sonido del papel desgarrándose fue lo único que rompió el silencio. Ni la radio, ni el viento, ni siquiera los ruidos de la estructura respondieron, y eso me dio más miedo que cualquier cosa. El silencio era absoluto. No aguanté más. Revisé mis cosas, agarré las llaves y decidí salir. El reloj del cubículo seguía marcando 12:08, pero mi celular decía que ya faltaban 15 minutos para que amaneciera. Me dije que si llegaba al portón principal, me iría y no volvería jamás. Pero cuando salí del cubículo, la fábrica ya no era la misma. Los pasillos se habían alargado, literalmente. Lo noté al caminar por el corredor principal. Donde antes estaban las oficinas, ahora había más puertas, más tubos colgando, más sombras, como si el edificio hubiera crecido mientras yo le daba la espalda. Y entonces escuché pasos, no los míos. Eran pausados, pesados. Provenían de uno de los pasillos que antes llevaban al área de carga. Apagué mi linterna instintivamente y me escondí detrás de una columna. Desde allí pude ver una figura alta, delgada. Caminaba erguida, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. No tenía rostro visible, solo una especie de capucha hecha con lo que parecía ser un uniforme de velador, igual al mío. Mi corazón retumbaba en el pecho. Cuando pasó cerca de mí, el aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío desde la base del cuello hasta los talones, y por un instante me pareció que esa cosa se detenía, como si pudiera olerme en la oscuridad, pero siguió su camino. Lentamente dobló en la esquina y desapareció entre las sombras. Aproveché para correr. No miré atrás. Llegué al portón. Estaba cerrado, pero las llaves seguían funcionando. Lo abrí, crucé y en cuanto estuve fuera, el aire cambió. Volvió a tener ese olor normal de la madrugada: cigarrillos, neblina, tierra fría. Me giré para mirar el edificio una última vez. Ya no estaba en su lugar. Solo quedaba un terreno baldío con algunos cimientos viejos sobresaliendo del suelo, como costillas de algo que se había derrumbado hace mucho tiempo. Revisé mi celular. Ya eran las 6:03 de la mañana. Me quedé parado ahí con las llaves del portón todavía en la mano, temblando. Me las guardé sin saber por qué. Me alejé caminando sin mirar atrás, con la sensación de que algo o alguien me había dejado ir. Solo por ahora. Desde ese día, no he vuelto a trabajar como velador. No por miedo, aunque no lo niego, sino porque siento que cada vez que cae la noche, la fábrica podría volver a aparecer, y si algún otro toma ese turno, ojalá lea el cuaderno a tiempo. 2. Cauchuyen Cua Carlos la noche en la oficina oscura. Nunca creí en historias de terror. Siempre pensé que era solo una forma de entretener a los niños o asustar a los más crédulos. Me llamo Carlos y trabajaba como administrador en una empresa de tecnología, y los turnos nocturnos eran parte de mi rutina. El edificio estaba vacío casi siempre. Solo quedábamos algunos empleados que teníamos que trabajar en la calma de la noche, cuando las llamadas disminuían y el ruido de la oficina desaparecía. Pero, si te soy honesto, después de esa noche todo cambió. Mi percepción de la oscuridad, de la soledad, de los pasillos vacíos ya no fue la misma. Trabajaba en el turno nocturno porque la empresa necesitaba a alguien para monitorear las actividades, los servidores y mantener las cosas funcionando mientras los demás descansaban. Era un trabajo tranquilo, casi monótono, pero una noche todo lo que conocía sobre ese lugar se desmoronó.
Era una noche como cualquier otra. La empresa, ubicada en un edificio de varios pisos, estaba desierta. Solo quedaba yo en el primer piso, sentado frente a mi computadora. La luz de mi escritorio iluminaba la habitación con un brillo cálido, pero el resto del edificio estaba sumido en la oscuridad. El aire acondicionado emitía un suave murmullo y el sonido de mi teclado parecía ser lo único que rompía el silencio absoluto. Todo parecía normal, hasta que ocurrió algo que nunca olvidaré. Eran las 3 de la madrugada cuando decidí hacer una ronda. Como de costumbre, caminé por los pasillos vacíos, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas y de que no hubiera nada fuera de lugar. De vez en cuando echaba un vistazo a las cámaras de seguridad. Todo parecía en orden. Cuando llegué a la última oficina del pasillo, algo extraño ocurrió. Al principio no lo noté, pero al acercarme a la puerta sentí una leve corriente de aire frío que me hizo estremecer. No era una corriente natural, era un aire denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera más cargada de lo normal. Miré a través de la ventana de la oficina. Todo estaba en completo silencio, pero algo me inquietaba. La luz del pasillo parpadeó un par de veces, lo que me hizo tensar el cuerpo. Traté de no darle demasiada importancia y seguí adelante, pero lo que vi después no tenía explicación. Mientras recorría el pasillo hacia el final, sentí un leve crujido. No era un ruido fuerte, pero se escuchaba claramente en la quietud de la noche. Miré hacia el pasillo a mi izquierda, justo donde se encontraba la sala de descanso. Vi una figura. No era completamente visible, pero sí suficiente como para que un escalofrío me recorriera la espalda. La figura estaba en la oscuridad, casi imperceptible, pero podía ver su contorno delgada, alta, y sus ojos. Esos ojos no brillaban como deberían. De alguna forma me había atrapado en su mirada, aunque no entendía qué me estaba mirando ni qué quería. Sentí como el aire alrededor de mí se volvía más denso, como si el espacio entre yo y esa sombra se estirara, como si una presión invisible me obligara a quedarme allí observando. No podía moverme, no podía hacer nada. Mi mente me gritaba que saliera corriendo, que cerrara los ojos, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me anclara al suelo. El crujido volvió esta vez más cerca y lo vi moverse lentamente, casi deslizándose, como si la figura no tuviera cuerpo físico, como si se desvaneciera y volviera a aparecer en otro lugar. En ese momento, mi cerebro entendió lo que estaba ocurriendo, pero no podía procesarlo. Mi cuerpo, sin embargo, reaccionó de inmediato. Volví a mi escritorio y traté de ignorar lo que había visto. Solo quería terminar la noche y olvidarlo. Pero, al regresar a mi computadora, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla de mi monitor había una nueva entrada de registro que no había realizado. La fecha estaba marcada como la de esa misma noche, pero el horario 3:11 a.m., casi exactamente cuando había visto la figura. Lo más extraño era que el mensaje decía: «Carlos, ¿por qué no me has visto?». Mi garganta se cerró. Miré alrededor convencido de que alguien estaba jugando conmigo. ¿Cómo había llegado ese mensaje ahí? Nadie más estaba en el edificio. Todos los demás empleados ya se habían ido a casa. Me acerqué a la pantalla, mis dedos temblando. Intenté borrar el mensaje, pero el cursor no se movía. La pantalla se congeló. Fue entonces cuando escuché el susurro: «Carlos,
Era un susurro bajo, como un eco lejano, pero venía de algún lugar cercano, un lugar que no podía ver. Me giré hacia la puerta. Ya no estaba solo en el edificio. Algo estaba allí conmigo, algo que no entendía, algo que no quería que me quedara. El susurro volvió a escucharse esta vez más cercano. Carlos. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El edificio, tan vacío como siempre, ahora me parecía el lugar más aterrador que había conocido. Mi mente trataba de racionalizar lo que ocurría. Tal vez había sido una alucinación o algún error del sistema, pero lo que sentí en mi piel, ese escalofrío que recorría mi cuerpo, me decía que no estaba soñando. Me levanté lentamente de la silla intentando no hacer ruido, pero cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, como si el suelo quisiera tragármelo. Caminé hacia la puerta del pasillo. Todo estaba en silencio. Solo el eco de mis pasos acompañaba el sonido de mi respiración. Cuando llegué a la esquina, no podía dejar de mirar hacia la sala de descanso, hacia ese rincón donde había visto aquella sombra. Algo me atraía allí. Algo me llamaba y aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera, mis pies no podían dejar de moverse. Al girar la esquina, la luz del pasillo comenzó a parpadear un par de veces, luego más rápido, hasta que se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. Me quedé congelado. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra. De repente, una pequeña luz se encendió en la distancia. Era la pantalla de la computadora en el escritorio de la oficina, como si me estuviera invitando a acercarme. No entendía por qué, pero me dirigí hacia allí, casi hipnotizado. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Mi respiración se volvía más agitada y la sensación de ser observado se intensificaba. Estaba seguro de que no estaba solo. Algo estaba en esa habitación esperándome. Cuando llegué al escritorio, la pantalla mostró una nueva línea de texto. Ahora estás cerca. No había forma de que alguien más pudiera haber escrito eso. No había nadie allí. Cerré los ojos con fuerza, tratando de calmar mi mente, pero el susurro volvió, esta vez mucho más cerca. Podía sentir el aliento sobre mi cuello. Carlos, ¿por qué me ignoras? Abrí los ojos con un salto, pero no había nada. No había figura, no había sombra, solo la pantalla con el mensaje parpadeando. Algo estaba mal. Mi mente ya no podía seguir el ritmo de los pensamientos. No podía comprender qué estaba sucediendo, pero sentí una creciente presión en el aire, como si todo a mi alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Un ruido sordo me hizo girar. Venía de la sala de descanso. No era un sonido común. Era como si algo o alguien estuviera arrastrando los pies, arrastrándose por el suelo lentamente, pero con una determinación palpable. Mi piel se erizó de inmediato. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia la puerta, pero cuando la alcancé, el pasillo quedó nuevamente a oscuras. La luz se apagó sin previo aviso, sumiéndome en la oscuridad total. El crujido se detuvo, pero la presión aumentó. La sensación de que algo estaba cerca observándome me hizo retroceder. Sentí como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Intenté girar la perilla de la puerta, pero no se movía. El edificio entero parecía haberse detenido, como si no hubiera nada fuera de lugar. Pero algo en el aire me decía lo contrario. Escuché un suave susurro. Esta vez era claramente una voz.
¿Por qué no me dejas entrar? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. La luz volvió de manera abrupta, iluminando el pasillo. Mi mente apenas podía comprender lo que ocurría. Me quedé allí, paralizado, mirando el pasillo vacío. Y entonces la figura apareció. Estaba al final del pasillo. Era alta, delgada. Su rostro era borroso, difuso, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me atravesó el alma. No se movió, solo me observaba. «Te estoy esperando». Lo último que recuerdo es que las luces se apagaron otra vez. El susurro se desvaneció y todo quedó en silencio. Cuando volví en mí, ya no estaba en el edificio. Estaba en mi coche frente a la entrada. No sabía cómo había llegado allí. No recordaba cómo había salido, pero lo que sí sabía era que ya no podía quedarme en ese edificio. No podía volver a trabajar allí. Cuando llegué a mi casa, revisé mi celular. Tenía varios mensajes de texto de la empresa, todos con la misma pregunta. «Carlos, ¿por qué no has venido hoy?» Lo peor no era eso. Lo peor era que en mi mensaje de salida, justo antes de salir del edificio, había escrito algo extraño. «No volveré a trabajar de noche». No pude evitar sentir que algo no estaba bien. Las palabras en mi mensaje de salida parecían haber sido escritas por alguien más, como si no hubiera sido yo quien las tecleó. ¿Cómo sabía que no regresaría? Porque después de toda esa experiencia, no podía dejar de sentir que algo me seguía. Esa noche, después de mi extraña huida del edificio, pasé el resto de la madrugada dando vueltas en mi cama, incapaz de dormir. Algo dentro de mí insistía en que debía regresar. Tal vez no tenía sentido, pero las preguntas, las imágenes de esa figura, de esa sombra me atormentaban. Sabía que no podría descansar hasta obtener respuestas. A la mañana siguiente tomé una decisión. Regresaría al edificio no para seguir trabajando, sino para entender qué había pasado, para enfrentar aquello que había visto o lo que había percibido. Algo en mi interior me decía que debía enfrentarlo. El día pasó lento. La sensación de inquietud persistió, pero al final tomé mis llaves y me dirigí de nuevo a la oficina. A medida que me acercaba, una extraña presión comenzó a pesar sobre mi pecho. El edificio, que antes había sido solo un lugar de trabajo, ahora me parecía un gigante sombrío que me observaba. La entrada estaba igual que siempre, pero al cruzar la puerta, el aire se volvió denso, como si estuviera a punto de ahogarme. Recorrí el pasillo y, como si todo fuera una mala broma, las luces comenzaron a parpadear. Me acerqué al escritorio donde había visto el mensaje. No había nadie, pero la pantalla estaba encendida de nuevo, y esta vez había un nuevo texto. «Sabía que volverías, pero no estás solo». El sudor frío recorrió mi espalda. No había dejado a nadie en el edificio. Era imposible que alguien estuviera allí. O eso pensaba hasta que miré hacia el fondo de la sala. La figura estaba allí, en la misma posición en la que la había visto la primera vez, alta, delgada, con los ojos brillando, pero esta vez no estaba a una distancia lejana, estaba mucho más cerca. Parecía haber recorrido todo el pasillo mientras yo estaba distraído con la pantalla. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. Una mano fría, invisible, se cerró sobre mi muñeca. No podía moverla. Era como si mi brazo estuviera atrapado en una trampa invisible, pero la presión era real. Miré hacia abajo y aunque no podía ver la mano, la sensación de estar siendo sujetado me paralizó.
Entonces escuché la voz, esta vez más clara que nunca. No te vayas. La figura comenzó a moverse hacia mí. Sus pasos eran silenciosos, pero el aire se volvía más pesado con cada uno. No podía dejar de mirar sus ojos, esa mirada vacía, carente de cualquier humanidad. Cuando estuvo justo frente a mí, el aire se congeló. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una neblina gris que se expandía y contraía como si la figura estuviera hecha de niebla. Y luego sus ojos, esos ojos comenzaron a moverse, se agrandaron hasta ocupar todo su rostro, llenándolo de una oscuridad insondable. Carlos, nunca te has ido. Las palabras me perforaron como si fueran lanzadas directamente a mi mente. Mi cuerpo temblaba y sentí como si estuviera a punto de desvanecerme en el aire. Pero en ese momento algo en mí, una chispa de claridad, me dio fuerzas para reaccionar. Di un salto hacia atrás, liberando mi muñeca de su presión invisible, y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Las luces del pasillo parpadearon una vez más, pero no me detuve. Sabía que si miraba atrás no regresaría. Salí del edificio y por primera vez sentí que algo me seguía, algo oscuro y persistente. Esa noche por fin pude dormir, pero no en paz. Los sueños me visitaron uno tras otro con la misma sombra, con la misma figura que no dejaba de mirarme. Sus ojos, su presencia me persiguieron durante semanas. Me tomaron días para poder regresar a mi vida diaria, pero algo dentro de mí seguía inquieto, como si aquella figura no me hubiera dejado ir. Hoy ya no trabajo allí. Nadie lo hace. El edificio cerró de repente. Nadie sabe por qué. Los informes decían que había fallas estructurales, pero las palabras fallas estructurales nunca son suficientes para explicar lo que ocurrió esa noche. Mi nombre es Carlos, y después de esa experiencia, supe que algo me había marcado para siempre.